Charros, bienvenidos a tu canal de información. Mi nombre es Nabor Jiménez. Estamos otra vez aquí, amigos, en el Charro Político, listos para darte todas y cada una de las noticias del acontecer nacional. Y es que, amigos, está pasando algo muy interesante, y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de dar a conocer esta noticia, la cual da a entrever que 1 millón de estadounidenses residen aquí ilegalmente en México, y que bueno, esto sucede porque entran con visa turística y al final se quedan a vivir aquí. Entonces prácticamente son indocumentados, y esto es algo muy interesante, de los cuales están saliendo muchas estadísticas el día de hoy. Entonces vamos a hablar de eso, de los inmigrantes estadounidenses. ¿Por qué nosotros no apretamos la mano igual que Estados Unidos con nuestros compatriotas? Vamos a ver. Si quieres saber y conocer más de estas noticias, quédate aquí en el Charro Político. Comenzamos. Y bueno, amigos, comenzamos con la información del día de hoy, y es que les voy a contar esta noticia, la cual me ha dejado sorprendido, porque hoy acaban de dar y revelar que más de 1 millón de estadounidenses se encuentran aquí. Las cifras oficiales rebasan los 700,000, pero se dice que hay más de 1 millón de estadounidenses viviendo aquí en México. Entonces, de forma irregular, perdón. Entonces, con todo esto, amigos, cada vez sale más información, y los inmigrantes también se deberían de tratar de la misma manera que las políticas de Donald Trump aquí en México que allá en Estados Unidos. Es muy interesante lo que está sucediendo, y es de saberse también que bueno, aquí en México sabemos que para muchos estadounidenses ya jubilados, retirados, es un paraíso tropical en toda la extensión de la palabra, porque México representa mucha diversidad en lo que al territorio se le presenta. Entonces, además de que es muy accesible, mucho más barato, es un país un poco más amigable. Entonces, con todo esto, muchos estadounidenses deciden viajar a México y mejor quedarse a vivir aquí, pese a las restricciones que les ha puesto el gobierno de Donald Trump. Entonces vamos a ver lo que está sucediendo con toda esta noticia. Vamos a las noticias, y hay muchos datos muy interesantes de la Segov en este tema de la inmigración hacia el país. Vamos a verlos todos y vamos a entrar a este punto. Vamos a ver esta noticia. Este es el de las imágenes de Segov. Vamos a ver esta nota, la cual nos da a conocer que casi 1 millón de estadounidenses vive indocumentado aquí en México. Entonces, lo que yo me pregunto es si deberíamos de poner las mismas políticas que Donald Trump a estos inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. La mayoría son jubilados que no han tramitado la visa de residencia temporal. Existen dos tipos de residencia, la residencia normal, la oficial, y la residencia temporal. También en México existe un tipo de visa de residencia temporal que aplica a aquellas personas de otras nacionalidades que son autosuficientes pero quieren vivir en esta nación con documentos legales. Sin embargo, alrededor de 1 millón de estadounidenses que entrarían en esa categoría no tienen dicho documento, lo que oficialmente los volvería indocumentados en México. Según una investigación de Grupo Imagen que integra el diario Excelsior, bueno, no existen cifras oficiales actualizadas sobre cuántas personas nacidas en Estados Unidos viven en México, pero hasta el censo del 2010, más de 738,000 personas viven aquí que son extranjeras. Entonces, de 2010 ahorita a 2019, ya casi el doble de años. Entonces, obviamente la cifra subió a tal vez asciende a 1 millón. Más allá de las cifras oficiales, se estima que aproximadamente más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses viven en México. Estos jubilados son generalmente bienvenidos, pues atraen consigo beneficios económicos a las regiones donde se instalan, así lo dice. La mayoría de estas personas se integran al grupo llamado los Baby Boomers, para quienes se creó una visa especial. Por ellos van a México con su visa de turista y se quedan a vivir ahí. Más de la mitad viven indocumentados, no se sabe, pero es así. La gente que vino con tarjeta de turista se quedó a vivir con esa misma. Le dijo Andrés Rosenthal, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, y de este modo, según los estudios, México sería la nación con más estadounidenses viviendo fuera de su país sin que sean perseguidos como los mexicanos que viven ahorita en Estados Unidos sin documentos.
a raíz de las políticas migratorias del presidente Donald Trump contra inmigrantes de Estados Unidos. Un alto porcentaje de ellos mexicano. La comunidad estadounidense que vive en el estado de Jalisco, México, expresó su temor de las consecuencias para ellos. Terry Vidal, director del Ejecutivo de la Sociedad de Ciudadanos Estadounidenses radicando en la Riviera Chapala, Jalisco, dijo que están preocupados no solo por las amenazas de Donald Trump, sino por cómo reaccionará el gobierno mexicano. Así lo dice, y al final la verdad es una cifra preocupante si nos vamos a las cifras oficiales, que estén viviendo más de 1 millón de inmigrantes sin documentos, sin papeles de residencia, sin la aprobación del mismo gobierno para quedarse aquí a vivir, a disfrutar de todo esto. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a cuántos mexicanos van para allá, porque está bien, más de 1 millón de estadounidenses están viviendo aquí, pero no son perseguidos. En realidad a la gente, mucha de la gente, porque se quedan en zonas turísticas, les gusta, porque los estadounidenses pues gastan más, tienen más derrame económico. Obviamente hay sus excepciones, pero hay una comunidad muy entera de estadounidenses aquí en México, muy consolidada más que nada. Entonces, con todo esto, bueno, les voy a presentar esta de cómo se adquieren propiedades aquí en México. ¿Sabían que en el artículo 27 de la Constitución prohíbe a los extranjeros tener una propiedad a menos de 100 kilómetros de la frontera y a menos de 50 kilómetros del área del mar? Entonces esto no lo permite, este artículo no le permite tener las propiedades, pero obviamente esto es México y siempre sacan alguna idea para que estos estadounidenses se queden en la propiedad, porque la mayoría de los estadounidenses viven en playas como Baja California Sur, en Los Cabos, San Lucas, también en Jalisco, en Vallarta, también en Cancún, obviamente, en Huatulco, bueno, en sinfín de playas donde viven. Pero les voy a explicar aquí cómo es que adquieren estos domicilios. Y es que aquí en México, miren, les voy a poner el artículo 27, este artículo donde dice: solo los mexicanos por nacimientos o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Entonces, de aquí resulta que, bueno, hay más formas de que los estadounidenses o los extranjeros lleguen a esta nación. Ahorita les voy a decir cómo. Y es que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir un domicilio directo sobre las tierras y agua. Aquí está el truco, y es que directo más indirectamente lo pueden hacer a través de sociedades. Y es que aquí nos metemos a para las que no sabían. Las áreas están a 100 kilómetros de la franja fronteriza y a 50 kilómetros a lo largo de las playas. De aquí no es posible comprar directamente, que un extranjero llegue y quiera comprar una propiedad de la playa, no puede directamente, pero sí a través de fideicomisos creados con una institución bancaria reconocida por el gobierno mexicano, obviamente. Eso dará el derecho al uso y goce por al menos de 50 años, explica Fernanda Trillo, vicepresidenta de Commonwealth Banker Commercial. Entonces, con esto, así es como los extranjeros vienen y compran propiedades. Más, sin embargo, adivinen qué. El PRI en su momento quería hacer una reforma que permitiera a los extranjeros comprar playas mexicanas. Esto se votó a favor, y con estas políticas, bueno, en la Cámara de Diputados, allá con Enrique Peña Nieto, quería hacer un dictamen de la reforma al artículo 27 de la Constitución que permitiera a los extranjeros adquirir propiedades y las viviendas de la playa. Y estas son las claves de la legislación. Pues una iba a quitar la prohibición a los extranjeros que adquirieran directamente el inmueble de franja, un inmueble de la franja de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las costas. Históricamente se ha prohibido a los extranjeros adquirir tierras en las fronteras y playas, ya que motivos estratégicos militares se consideran un riesgo de invasión. Y bueno, el dictamen aprobado de dicha prohibición ha dejado de tener vigencia. También la modificación del artículo 27 repercutiría favorablemente a los ingresos tributarios de los municipios, ya que al tener extranjeros las propiedades de tierra para uso habitacionales
las autoridades podrían recaudar el impuesto predial. La adquisición de las tierras en las fronteras de las playas se condicionará especialmente al uso de las tierras sea destinado para viviendas única y exclusivamente. Entonces el extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la compra de la propiedad. Estos eran uno de los puntos que querían los periodistas sacar para que los extranjeros como pudieran comprar tierras y así playas, y de por sí no hay playas privadas aquí en México, se podría prestar para mucho de eso. Pero vamos viendo este otro tema muy interesante. Me metí aquí a la página oficial de la Secretaría de Gobierno, donde dice el total de inmigrantes internacionales que hay aquí en México, y es que para 2000, estos solo son con residencias oficiales, son 257,715 migrantes en el año 2017, más todo esto, se podría decir que total de inmigrantes que se residen, tienen la residencia oficial aquí en México, solo se inscribieron en 2017 257,000 personas, de las casi más de 1 millón de estadounidenses, solamente estadounidenses, que tenemos aquí como inmigrantes indocumentados. Entonces hay que reforzar más ese tema, porque sí podría ser, a lo mejor no es preocupante, pero sí podríamos ver muchos temas por el cambio de migración, porque recordemos que México está pasando mucha población de Centroamérica hacia Estados Unidos, y si se detienen, se quedan aquí. Entonces tenemos que estar checando mucho eso. También les quiero mostrar este mapa que es muy interesante, la posición a donde van los mexicanos allá en Estados Unidos, que de la misma secretaría, la posición que ocupan los mexicanos en el ranking de población de poblaciones inmigrantes 2017, prácticamente hace 2 años. Entonces, aquí estamos viendo a los estados de allá de Estados Unidos, vaya la redundancia, en donde se van los mexicanos y se quedan a vivir. Prácticamente California y Texas tienen un ranking de 2,633,000 mexicanos viviendo ahí, y en California son 4,184,152 compatriotas. Prácticamente hay más de 10 o 15 millones de mexicanos viviendo allá en Estados Unidos. El tema aquí de la injusticia es, ¿cómo genera Donald Trump estas políticas aún sabiendo que hay estadounidenses viviendo aquí en México indocumentados? ¿Y qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador para poder hacerlos residentes, ya sea oficializarlos o aplicar las mismas políticas que está aplicando Donald Trump con los mexicanos? No sabemos qué va a pasar, eso ya lo iremos viendo. Déjalo en los comentarios, a ti qué te parece esto de que los estadounidenses sí puedan venir indocumentados y no pase nada, pase por alto por el gobierno, y allá en Estados Unidos prácticamente es una persecución a los mexicanos y a los inmigrantes en general. Vamos a ver qué es lo que pasa. Deja aquí en los comentarios qué es lo que piensas. Mi nombre es Nabor Jiménez. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos hasta la próxima.